Buenas tardes, chicos. Vamos a dar comienzo con la anteúltima clase de la cursada 2020. Hoy vamos a hablar de las intoxicaciones con plantas ornamentales y también van a ver otro video donde el doctor Nicolás García hace referencia a las intoxicaciones con plantas en grandes animales. Si queremos preguntarnos sobre ¿qué animales es más frecuente que se dé las intoxicaciones con plantas ornamentales? Y primero podemos decir de que son los perros, los cachorritos, ¿m? Perros jóvenes muy pequeños, porque son muy curiosos. También los gatitos, ¿m? Le gusta interactuar con todo lo que hay en las casas y generalmente le interesan ingerir las partes del follaje, que es lo que realmente le resulta atractivo. Cuando se intoxican los adultos, ya sea perros o gatos, acá generalmente tenemos que evaluar porque suelen ser pacientes que tienen algún trastorno que esté asociado con, por ejemplo, falta de fibra en la dieta, o pacientes que tienen pica, o que tienen trastornos de conductas, que padecen de ansiedad, o lo hacen por celos o por curiosidad, cuando se introduce un objeto nuevo en la casa, que para ello es algo novedoso. Generalmente es más común en perros que en gatos, porque los gatos de por sí son animales bastante desconfiados y sabemos todo que tienen una conducta más discriminatoria que el perro. Y además, en los gatos, las intoxicaciones, un gato que esté intoxicado puede pasar desapercibido para el dueño, porque generalmente el gato enfermo lo que tiende a hacer es aislarse. Entonces el dueño por ahí no se da cuenta. Vamos a hablar de la clasificación. Van a encontrar muchos tipos de clasificaciones, desde muchos tipos de puntos de vista. Nosotros vamos a hablar o elegimos esta que es según los sistemas que comprometen. Y podemos hablar de aquellas plantas que producen alteración del aparato digestivo, ya sea toxicidad gastrointestinal o bien una irritación a nivel de la cavidad oral. Tenemos también plantas que producen alteración cardiovascular, las plantas que son tóxicas para el hígado, tóxicas para la sangre, tóxicas para la piel, que producen dermatitis, neurotóxicas, incluso pueden encontrar que van a hablar de aquellas plantas que producen hipersensibilidad o alergias. Veamos el tártago. Esta produce alteración del aparato digestivo. Nombre científico, Ricinus communis. Fíjense la imagen, a ver si la reconocen. Tiene semillas y en esas están, diríamos, la porción más tóxica. Es un emético poderoso y produce una toxoalbúmina que la tienen las semillas. El tártago, ¿la reconocen? Comercialmente se utilizan en la producción de aceite de ricino y también como planta ornamental. El principio activo se encuentra muy concentrado en las semillas de las plantas y podemos muchas veces en los hogares no encontrar la planta, pero se utiliza las semillas para la confección, por ejemplo, de collares artesanales. Y esto puede ser encontrado por los cachorros, serles muy atractivo y masticarlo. La semilla tiene una cápsula muy dura que puede pasar a través del tracto digestivo y no intoxicar a los animales. El problema está cuando lo mastican y generalmente los cachorros, que son muy curiosos,
lo que hacen es masticar todo lo que encuentran. Y ahí se intoxican en este caso. Y ese principio activo realmente es muy peligroso. El ricino se utiliza como laxante, el aceite de ricino utilizan como laxante natural, pero hay que asesorarse la cantidad, la dosis. También lo utilizan para el uso externo en el cuidado de las uñas o como rizador de pestañas y para tonificar y afirmar las cejas. Bien, vamos a la intoxicación. Una vez que el animal ingiere las semillas, puede transcurrir hasta 24 horas posterior a la ingestión para que aparezcan los síntomas. En los estadios tempranos, lo que pueden observar es que el animal va a presentar una ligera depresión, la temperatura corporal va a estar elevada, va a haber dolor abdominal, va a haber cólico, los glóbulos blancos van a estar disminuidos, leucopenia, con desvío a la izquierda. Y si continúa, progresan los síntomas, se presenta una diarrea catarral, una diarrea hemorrágica, profusa, que va a producir la deshidratación del paciente, va a haber alteración de la frecuencia cardíaca y convulsiones. A la muerte, si hacemos la necropsia, van a aparecer lesiones hemorrágicas de la mucosa, de la serosa del estómago, de las serosas del intestino, de la vejiga, o sea, va a haber muchos lugares con lesiones hemorrágicas. Las vísceras van a estar muy congestivas y va a haber gran cantidad de líquido en la luz del intestino. Como tratamiento, no existe antídoto. Entonces, el tratamiento es evacuar el tracto gastrointestinal rápidamente. Esto ustedes ya lo saben a esta altura, de que van a tener que evaluar su paciente, cuánto tiempo transcurrió, si hay que hacerle o no un emético o un lavado gástrico. Y realizar tratamiento para la gastroenteritis. El principio activo no es solamente uno, sino son varios. Ácidos oxálicos, asparagina, y tienen unas proteínas que son muy irritantes y tóxicas. Los signos clínicos, en general, podemos decir que hay náusea, hay vómito y diarrea. Y algo muy importante es el fallo renal y que es agudo. Hablando más detalladamente, desde el momento que se intoxicó, los síntomas comienzan a aparecer a las 6 a 12 horas. Luego puede parecer una intoxicación, si ustedes ya lo leyeron, de anticongelante, o sea, etilenglicol. Entonces, es una intoxicación que por ahí quiere confundir. ¿Por qué? Porque hay fallo renal agudo. Entonces es importante la historia, la anamnesis. Al principio, los animales van a estar letárgicos, no van a querer comer y puede incluso haber vómitos. También pueden aparecer temblores y pueden aparecer convulsiones. Así que en general estas temblores y convulsiones aparecen en aquellos pacientes que están, diríamos, tienen una intoxicación por una exposición más bien prolongada. Veamos la insuficiencia renal. Gravísimo, porque es aguda. Hay que identificar si el paciente tiene o no la sed presente, si produce o no produce orina. Puede ocurrir desde las 36 a las 72 horas del momento de que consumió, se intoxicó, que aparezca esa falla renal. Es muy importante que
que obtengan orina, y muchas veces eso es educación al propietario, si puede obtener orina, si es que orinó, porque después puede ser que ya que no orine, y si no, tienen que ver la técnica para obtener muestras de orinas, donde, si ustedes, a muchos de ustedes capaz recuerden por fisiología, y el año que viene lo vamos a ver en patología médica, en la orina van a ver, si miran al microscopio, presencia de cilindros epiteliales, lo que nos está diciendo de que hay una alteración renal importante. Ver la orina, pedir la orina o traer la orina y llevar al microscopio, podemos determinar presencia de cilindros epiteliales. Y eso nos dice que estamos frente a una alteración renal importante. También un análisis de sangre, sacarle sangre y analizar. ¿Qué vamos a observar en este caso? Que urea y creatinina y potasio van a estar elevados. Entonces tenemos que actuar en forma rápida por esa lesión renal. Entonces, muchas veces en los gatos, por ejemplo, que son tratados después de las 20 horas de la intoxicación, la verdad que les digo que es un pronóstico muy malo. Dentro del grupo de las aráceas, como pueden ver en el slide, está el anturio con flor roja, paleta de pintor, la difenbaquia, la sandalia del pescador y el potos, o también llamado oreja de elefante. Este grupo se caracteriza por tener, por un lado, cristales de oxalatos de calcio, que son como unas agujitas, y tienen enzimas con actividad antitripsinas. Lo que ellas hacen es estimular la liberación de histaminas y bradicininas. Este grupo de plantas se caracterizan como síntomas. La mascota al morder produce, muerde, mastica, y lo que hace es un dolor intenso en la boca y en la región orofaringea. Hay ardor y el paciente va a tener mucha salivación y va a tener la boca abierta. Puede haber disfagia, puede haber compromisos respiratorios, y cuando inspeccionamos esa boca vamos a encontrar eritemas, edemas localizados en la boca o bien toda la boca edematizada, intenso dolor, intenso ardor, y puede haber edema de glotis. Para todas las intoxicaciones de plantas que producen irritación en la cavidad oral, independientemente de que haya o no algún síntoma gastroentérico, estamos hablando de la irritación en la cavidad oral. Por ejemplo, las familias aráceas producen esto. Una alternativa es usar jugo de limón, hielo, helado, leche clara de huevo, para calmar esa intensa irritación. También se puede utilizar difenhidramina a esa dosis, 2 a 4 miligramos por kilo intramuscular. Generalmente los síntomas remiten dentro de las 5 horas de que uno comenzó el tratamiento. Veamos otro grupo que son las Sansevieria. Como ustedes podrán reconocer ahí, la Sansevieria trifasciata es la más común que suele haber en los hogares. En realidad, bueno, son plantas que tienen hojas que tienen forma de espada, tienen color verde moteado, con toques blancos, amarillos, plata, etcétera, etcétera. Y que la creencia, generalmente todo el mundo lo tiene, porque la creencia es de que protege los hogares de las malas influencias, o sea, saca las malas ondas. O sea que puede ser una planta que da buena suerte, pero esa buena suerte no puede a veces ser para los animales domésticos. Veamos ahora la parte toxicológica de esta planta, caracterizada por producir gastroenteritis. Estas plantas, la trifasciata, por ejemplo, que también conoce con el nombre de lengua de suegra o de oreja de burro, este grupo se caracteriza por poseer una savia que tiene saponinas hemolíticas.
Incluso hay trabajos donde reportan que ratas y ratones que comieron estas plantas murieron, presentaron los síntomas y murieron justamente por la hemólisis que produce. No es aconsejable, estas plantas no deben estar al alcance de los niños, y justamente la que es la laurentil, que es la que tiene las bandas amarillas, contiene mayor cantidad de saponinas. Vamos a ver las que tienen alcaloide solanina. Dentro de esto, como pueden ver ahí, la Brunselfia, ¿saben cuál es? Es el famoso jardín paraguayo, y ahora nos vamos a detener un poquito a hablar de esto. La importancia, encima ahora está en floración. Después tenemos Cestrum, tenemos Physalis, Solanum, la papa, etc. Todos se caracterizan porque los síntomas normalmente aparecen entre 8 y 12 horas después de la ingestión. La Brunfelsia australis, fíjense, la van a reconocer, el jazmín paraguayo, también conocida como ayer, hoy y mañana, o bien azucena del campo, tiene características como, cuando está en floración es fácil reconocerla, tiene flores blancas hacia el azul, violeta, y es simplemente que las flores blancas ya son las más viejas, las que tienen más coloración violeta o moradita, como quieran reconocerlo, o celeste, son las más nuevas, van perdiendo coloración y van quedando blancas. El principio tóxico son alcaloides tropánicos. Entonces, esto es como que el paciente está intoxicado con atropina. Entonces, lo que tienen que primero saber ustedes es qué produce la atropina. Y es una intoxicación semejante como una sobredosis de atropina. Los síntomas que van a aparecer por esta cantidad, podemos decir, de sustancia semejante a la atropina, es alucinación y desorientación. El paciente va a tener manías o va a tener periodos de excitación. Actividad motora muy exacerbada, que va a estar seguida luego de depresión y luego de coma. Vamos a observar que tiene la boca seca, sed, piel enrojecida, caliente, fotofobia, visión borrosa, incoordinación muscular, disfagia, estreñimiento, midriasis, taquicardia, hiperpnea, inquietud, delirio, temblores, convulsiones, depresión e insuficiencia respiratoria, seguido de muerte. Es importante también llegar al diagnóstico por más que el paciente haya fallecido. Se puede hacer la necropsia, buscar el contenido gástrico y vamos a poder encontrar en esta intoxicación la presencia de los frutos. También se puede utilizar orina del paciente muerto, aproximadamente 4 mililitros, y confrontarlos con el reactivo de Lieberman, donde va a formar un anillo de color rojo-naranja en lo que es la parte central, indicando que la muestra de la orina tiene metabolitos de alcaloides tropánicos. Simplemente para que lo tengan presente, que existe el reactivo de Lieberman, y cómo se puede preparar, no es nada complicado. Acá les dejo en el slide para que lo tengan para su presente y para su futuro. Con respecto al tratamiento, simplemente hasta acá es un tratamiento de lo que ustedes ya conocen. O sea, van a tener que analizar si le dan si hace un lavado gástrico o un emético, si corresponde, cuál, reducir la temperatura corporal, controlar los episodios de convulsiones. Pero en esta intoxicación hay un plus con respecto al tratamiento, que es el uso de las siguientes drogas en un plan A y en un plan B. Esa alternativa terapéutica que les acabo de decir de plan A y plan B es más utilizado en humano. El plan A es utilizar fisostigmina y si no se tiene es utilizar la neostigmina como plan B. Fisostigmina atraviesa barrera hematoencefálica, o sea, actúa sobre el sistema nervioso central y periférico, y la neo
estigmina solamente sobre el periférico porque no atraviesa barrera hematoencefálica. En veterinaria va a depender del criterio del veterinario si desea o decide utilizar este tratamiento. Citan de que produce mejorías clínicas muy cortas de 30 a 60 minutos, entonces en veterinaria, entonces muchos tienen sus dudas en utilizarlo. Ustedes tienen que conocer que existe esta posibilidad de que se podría probar en esta intoxicación. Neostigmina, fisostigmina. Con respecto a la papa, tienen alcaloides solanina. Estas, cuando están expuestas, las papas están expuestas a la luz, lo que hacen estos alcaloides solaninas, protegen al tubérculo de la luz, pero es perjudicial para nosotros. El color verde es clorofila, pero nos avisa de que tiene un elevado nivel de solanina. O sea, si vemos una papa con mucho verde, con mucha clorofila, nos está diciendo que tiene tiene mucha solanina. En este caso siempre es recomendable rechazar esas piezas, no compren en las verdulerías. Así que lo mismo cuando estos comienzan a brotar, tienen mucha solanina. Las intoxicaciones comienzan, como todos los alcaloides, entre 8 y 12 horas después de la ingestión. Este alcaloide solanina, que es muy tóxico, aunque sean pequeñas cantidades, muy tóxico, se debe a que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, un inhibidor de la CHE, por lo que la ingestión de solanina, ¿qué va a producir? Efectos colinérgicos. Lo que vamos a observar, una manifestación principalmente de desórdenes a nivel del tubo digestivo, desórdenes gastrointestinales y síntomas neurológicos. Generalmente aparecen esos síntomas a las 8 o 12 horas de haber consumido, pero hay casos que depende de la cantidad que consumió, que los síntomas se pueden presentar a los 30 minutos. ¿Qué síntomas? Náuseas, diarrea, vómito, puede haber mucho dolor de estómago, dolor de la garganta, dolor de cabeza y vértigo, y esto está reportado principalmente en el humano. En algunos casos, por ejemplo, se ha recogido síntomas como ser alucinaciones. Describe el humano que observa que vivió la sensación de alucinaciones o pérdida de sensibilidad, parálisis, fiebre, ictericia, pupilas dilatadas e incluso hipotermia. La solanina, como es un inhibidor de la colinesterasa, obviamente, además del sistema gastrointestinal, puede afectar al sistema nervioso central porque interfiere con neurotransmisores de la acetilcolina. Por eso vemos síntomas nerviosos. La solanina se va a encontrar principalmente en la hoja, fruto y en los tubérculos, principalmente de las de las plantas inmaduras. Y también en, por ejemplo, las papas que están en germinación, en la parte de la piel de la papa y en el germen de la papa. Es muy tóxico, dijimos que a pequeñas cantidades ya es tóxico. Lo que sucede es que la solanina posee propiedades fungicidas y pesticidas porque es una defensa natural de la planta. La papa, por ejemplo, sintetiza de forma natural solanina y además otra sustancia que se llama chaconina. Este sí es un glicoalcaloide y son mecanismos de defensa contra insectos, contra enfermedades, incluso contra predadores. Recuerden que se producen cantidades elevadas de estos alcaloides cuando están en germinación o bien cuando están expuestos a la luz
o bien por daños mecánicos. La solanina es muy estable y no se destruye con cocción ni con la digestión. Por lo tanto, se almacena en el cuerpo. Es importantísimo el correcto almacenamiento de la papa. Por ejemplo, es muy importante almacenar las papas en un sitio fresco, seco, oscuro, porque la luz hace que tenga mayor cantidad. La humedad también aumentan el contenido de solanina hasta 4 veces más por día. Las papas fritas, la fritura intensa de las papas, por ejemplo, a 170 grados, es muy efectiva para disminuir los niveles de lo que es la glicoalcaloides. Y el microondas es poco efectivo y hervirlas es directamente inefectivo. Pelar las papas antes de su consumo. La solanina se concentra principalmente en la piel de la papa o por debajo de esta. Las papas peladas tienen un 30% a un 80% menos de solanina que la papa sin pelar. Y las papas que están enverdecidas deberían simplemente ser siempre peladas si van a ser utilizadas enteras. Con respecto a las plantas que afectan el sistema cardiovascular, y si bien hay varias, vamos a detenernos en hablar de la familia Ericacea, donde tenemos esta planta que es muy bonita, que se llama azalea, y que su principio tóxico es una anatoxina gris, la llamada la grayanotoxina. La azalea, cuyo nombre científico es Rhododendron, especie, tiene como principio activo diterpenos resinoides que se llaman grayanotoxinas, o también van a encontrarlo como andromedotoxinas, andromedotoxina. Toda la parte de la planta es tóxica, ¿tá? Incluyendo el néctar. ¿Qué signos pueden aparecer? Los signos que van a aparecer dentro de las 6 horas del momento en que la mascota ingirió son síntomas alternados con periodos de remisión entre náusea, vómito, salivación, va a haber anorexia, va a haber depresión de la mascota. Dentro de los signos gastrointestinales puede haber cólico, tenesmo, aumento de las frecuencias de defecación. La diarrea puede estar presente, no es muy prominente, pero puede estar presente. Si comió mucha cantidad, puede presentarse como crisis de tétano, crisis tetánicas, convulsiones, puede haber taquipnea, bradicardia, hipotensión, coma, incluso la muerte. A la necropsia se pueden encontrar signos de irritación de la mucosa intestinal, que pueden tener zonas hemorrágicas. El hígado puede presentar degeneración, puede haber nefritis. ¿Cuál sería el tratamiento? No hay antídoto. Entonces tenemos que hacer un tratamiento de sostén, tenemos que administrar carbón activado, fluidoterapia para mantener lo que es el balance hidroelectrolítico ácido-base, sostener lo que corresponde a la respiración. Con respecto a la atropina, es un antagonista parcial de esos efectos cardíacos de la grayanotoxina y se puede considerar, si el animal tiene bradicardia severa, la administración de esta atropina. Siempre es importante observar al animal en un periodo mínimo de 6 horas luego de que consumió. Otras plantas que pueden afectar el sistema cardiovascular es el laurel, Nerium oleander, Teberia peruviana y los digitalicos purpureanas. Este grupo de plantas tiene
como principio tóxico glucósidos digitálicos, o sea, lo que van a producir es un defecto en la conducción. Lo que van a hacer es interferir en el sistema sodio-potasio ATPasa, o sea, en la bomba. Los signos van a aparecer a las 3 horas aproximadamente después de la ingestión y va a haber náuseas, va a haber vómito, diarrea, tenesmo. El efecto más potente se produce sobre el corazón, produciéndose, además de los síntomas anteriores inespecíficos que vimos como náusea, vómitos y diarrea, va a haber arritmia, bradicardia, hiperpotasemia. Esos son los efectos más potentes que podemos observar. Cuando el animal está en un estado terminal, va a haber fibrilación, síntomas nerviosos, agitación, convulsiones, paro cardíaco y muerte. No hay alteración del ritmo cardíaco y el tratamiento va a ser más de lo que venimos viendo, como ser emesis, lavado, carbón activado. Lo mismo, debemos hacer un control de lo que es el corazón, porque estamos hablando de intoxicación digitálica. Si ustedes recuerdan de la clase de corazón, cuando vieron digitálicos, bueno, esto es una sobredosis de digitálicos. Dentro de los hemolíticos vamos a ver qué sucede cuando nuestra mascota ingiere cebolla. La cebolla, el allium, una especie, que donde entran la cebolla, el ajo, tiene como principio tóxico una N-metilsulfuro. Lo que pasa acá es que se produce una baja actividad oxidante del sistema glutatión, glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Si hacemos un frotis de la sangre del paciente intoxicado, vemos cuerpos de Heinz, que significa acá que en esta intoxicación la hemoglobina desnaturalizada lo que hizo es precipitó sobre la membrana plasmática y formó esos cuerpos de Heinz. Se va a producir una anormalidad en la composición de la membrana, va a haber oxidación de las proteínas y de la hemoglobina de glóbulo rojo, va a haber una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a haber una descarga importante, abrumadora, de oxidantes. El diagnóstico obviamente va a consistir a partir de los síntomas y de la historia de consumo. Vamos a observar esa anemia hemolítica aguda, vamos a sentir un aliento con olor a cebolla. El tratamiento sintomático, como venimos viendo, el tratamiento también puede incluir una transfusión de sangre, porque estamos hablando de una anemia hemolítica. Vamos a corregir la hipovolemia, hay que reducir el daño de los túbulos renales y de la terapia de mantenimiento. Por esto es fundamental la fluidoterapia. Bueno, si la anemia es grave, obviamente, repito nuevamente, transfusión de sangre, diuresis salina con bicarbonatos de sodio para reducir lo que es el daño importante de los túbulos renales que está asociado a esa hemoglobinuria. Acuérdense que la hemoglobina es tóxica para los riñones.